a la siguiente moción que presenta el señor Fernández Alsila, el señor Martín Bettencourt y el señor Trujillo Morales para un pacto por el empleo con las centrales sindicales en el Ayuntamiento. Y aquí hay diferentes, por lo que me comenta el secretario, diferentes participaciones ciudadanas. Vamos a ir dándoles la palabra a cada uno de las mismas. Supongo que ya conocen los términos del reglamento, disponen de un tiempo limitado de 5 minutos cada una de ellas y vamos a ir dándole la palabra en primer lugar a don Jesús Manuel León Suárez, que es representante de UGT. Puede usted acercarse al atril, ya dispone usted de 5 minutos, sea bienvenido y cuando quiera puede dirigirse al Pleno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los grupos políticos de la oposición, Si se puede, Izquierda Unida, Ciudadanos y PSOE, el habernos recibido y escuchado durante las distintas reuniones que hemos mantenido con todos y cada uno de ustedes después de haber cursado solicitud a todos los grupos políticos. También agradecerles el compromiso de que han adquirido y demostrado con esta justa causa que aquí nos trae, tanto en el presente como en el futuro, además de la oportunidad que nos ha brindado para poder dirigirnos de nuevo al Pleno exponiendo este asunto, ampliando algo más expuesto a través de la moción presentada por ustedes. Agradeceríamos al resto de grupos políticos tomaran conciencia del grave problema que nos atañe y que ustedes, junto con sus antecesores, son los únicos culpables que después de tantos años continúe latente en este ayuntamiento. Al día de hoy, 374 familias están en vilo al desconocer su futuro laboral más inmediato. Esa cifra supone el 32,49% de la actual plantilla de esta corporación. Somos 278 los que estamos en fraude de ley, es decir, el 74,33%. El resto estarán en fraude de ley en un breve espacio de tiempo. 46 compañeros en el 2019, 35 en el 20 y 15 en el 21. Todo ello sin que se tomen medidas reales para que esto no siga sucediendo, salvo las actuales que solo empeoran aún más la situación. Se escudan en la socorrida demagógica y electoralista excusa de que los servicios públicos deben seguir prestándose y si para ello deben seguir contratando a través de listas de reserva, lo seguirán haciendo, ya que eso es lo primero. Con reiteradas ofertas de empleo público temporal han eludido las restricciones presupuestarias para la oferta de empleo fijo y ante la disyuntiva política sobre si dejar de prestar servicio a la ciudadanía, conociendo el coste político que eso puede suponer y que ninguno quiere asumir. Es mejor continuar ofertando empleo temporal a sabiendas para cubrir necesidades permanentes. Estas OPE se han realizado con procesos selectivos que han garantizado los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que la Administración ha seguido el procedimiento debido para contratar o nombrar temporales. El problema es que la temporalidad para la cual han sido contratados ha desaparecido cuando estos empleados cubren necesidades permanentes. Lo menos que le importa es la situación de sus trabajadores, ya que continúan ampliando las cifras de temporalidad para luego vender en la campaña electoral una OPE, la mayor de la historia de esta capital, consiguiendo con ello un claro intercambio de cromos. ¿Cómo no saben cuál es la solución? ¿Cómo se atreven? ¿Para qué están ahí? ¿No saben que la Administración debe adecuar sus actos ilícitos a la ley? ¿No entraba la elección de principios, la legalidad en su portafolio o en sus gestiones? ¿No saben que España tiene obligación de cumplir el derecho comunitario? Los ciudadanos los han puesto ahí porque a ustedes se les supone incapaces para que estas preguntas tengan respuestas adecuadas a nuestra permanencia sin discusión alguna. Reiteramos una vez más que quien ha actuado contra la ley es la Administración, cuyos responsables son ustedes y quien deben regularizar la situación conforme exige el derecho, dando al empleado que cubre necesidades permanentes la misma condición que tiene el resto de empleados fijos. Es increíble que se hagan soportar sobre quienes sufren el fraude de ley y el abuso la consecuencia de la ilegalidad que ha colocado en esta situación. Quien debe soportar el reproche jurídico y la sanción es quien incumple, y todos sabemos que son los que nos dirigen desde cargos que no dan resultados adecuados. A ustedes, las personas, les da igual su experiencia, su profesionalidad, su formación. También el gasto soportado por mantenerles cualificados en todo momento, el gasto soportado para formar a esos 374 trabajadores a lo largo de estos muchos años de dedicación, tampoco les importa. Volverán a soportar el mismo gasto cuando nos vean en la calle y tengan personal nuevo sin experiencia, ni formación ni profesionalidad, pero superando de nuevo un proceso selectivo donde jamás cumplirán con el principio de igualdad, salvo que se les compense económicamente al ahorrarse la antigüedad.
200 compañeros igualan o superan los 45 años de edad, con lo que eso supone a sabiendas de cómo se encuentra el mercado laboral para las personas en estas edades. Queda muy bonito que cada vez que comparecen para explicar lo que está sucediendo, como se les llena la boca aludiendo a que solo cumplen con la ley, encontrándose atados de pies y manos, ya que vienen impuestas por las medidas del Estado y vanagloriándose de que la crisis les ha impedido cumplir con lo que establece la ley. Pues desde aquí le decimos que con esos que tantos repiten y que tanto repiten, ya se lo han creído ustedes mismos, es totalmente incierto. Las restricciones en cuestión de la tasa de reposición comenzaron desde hace 7 años, a raíz del Decreto 20 del 2012 y las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado que efectivamente restringían las OPE, no permitiendo ofertar tantas vacantes como se produjeran, ni proceder en consecuencia con los procesos de estabilización y consolidación. Pero qué casualidad que 278 compañeros en fraude de ley, antes mencionados ya hace 8 años, es decir, en el año 2011, año anterior al comienzo de la crisis, ya habían en este ayuntamiento 213 trabajadores temporales en fraude de ley y con antigüedades temporales que alcanzaban hasta los 29 años. No se puede hablar a la ligera sin conocimiento detallado de los datos o proporcionados datos erróneos a los integrantes de este pleno. Por mucho repetir datos inciertos no se convierten en realidad. Por desgracia, continuamos escuchando de ustedes que darán las máximas facilidades, posibilidades a nuestras alegaciones de injusticia al pretender que la mal llamada estabilización de nuestros puestos de trabajo se produzcan a través de procesos selectivos en concurso o oposición, ya que son con datos suministrados anteriormente, se ve claramente la desventaja que tendría cualquiera de los compañeros compitiendo en condiciones de igualdad con otro opositor externo, incluso llegando a ponernos ejemplos de familiares de primer grado que en edad similar tuvieron que superar un mismo proceso. Permítanos que dudemos de las condiciones que fueran las mismas. Se ha mencionado en ocasiones anteriormente que en este salón de plenos la contradicción entre la solicitud de paralización, por ejemplo, OPE 2018, y la continuidad de la contratación de trabajadores temporales a través de listas de reserva, no hay nada mejor que mezclar churras con merinas para desviar la atención del tema. Para terminar, lo que se ha solicitado siempre es la paralización de la oferta de empleo en referencia a las plazas que afecten al personal temporal. Existe una propuesta del 2008, una OPE del 2008, en la que se incluye solamente plazas vacantes de reposición y nueva creación superior a más de 100 plazas. Propuesta que Recursos Humanos, su gestor político y, en consecuencia, el consistorio no se han molestado en valorar para dar solución efectiva a la situación y mucho menos negociar y votar, como es lógico y legal, una negociación basada en la buena fe negocial. Por este motivo, entre otros, se encuentran recurridas las dos últimas OPE correspondientes al ejercicio 2017 y 2018, además de haber sido aprobadas unilateralmente en Mesa General de Negociación sin el apoyo de las organizaciones sindicales. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente intervención de participación ciudadana, en este caso, don Víctor Manuel Rodríguez, de Comisiones Obreras y SEPCA. Puede usted acercarse al atril, dispone de 5 minutos, como sabe. Sea usted bienvenido y se puede dirigir al Pleno cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Gracias al grupo de la oposición por escucharnos y atendernos. En más de una ocasión hemos escuchado que las 282 plazas que componen la mayor de oferta de empleo público emitida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se convertirían de interinos o indefinidos en funcionarios de carrera en los términos más favorables que los firmados a nivel nacional por los sindicatos UGT, comisiones y CESIP, siendo su intención darnos todas las facilidades que en este sentido el marco legal facilite, pero no más allá. Ante esas afirmaciones le exigimos que cumpla con lo manifestado y que se aplique desde ya lo establecido en el 61.7 del texto refundido del EBET y que convoca a la mayor brevedad posible el concurso de méritos contemplado en dicho artículo para el personal laboral indefinido para que pueda estabilizar su puesto de trabajo. Con esta medida eliminaría la temporalidad de un plumazo, la cantidad de 81 trabajadores y trabajadoras laborales, consiguiendo de esta manera rebajar la temporalidad de un 32,49% a un 25,46%. Siguiendo esta línea, podrían hacerse ustedes mismos un examen de conciencia y reconocer al resto de los afectados por la temporalidad, funcionarios interinos, al encontrarse en fraude de ley y manteniendo sus puestos de trabajo
transitoriamente a los afectados hasta encontrar la vía que permita mantener esos puestos de trabajo, por ser merecedores de ese derecho moral, por aportar a la Administración una experiencia insustituible y, sobre todo, porque ha sido la propia Administración la responsable de que se llegue a esta situación y la que debe encontrar con urgencia una fórmula legal que permita mantener en sus puestos a quienes hace bastante tiempo atrás entraron a esta Administración a través de procesos selectivos totalmente legales y en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Condiciones indispensables para el acceso a un puesto de trabajo de funcionario de carrera, todo dentro del marco legal y nunca más allá. También pueden arriesgarse a que todo el personal afectado hagamos valer nuestros derechos en los tribunales de justicia, estando dispuestos a realizar una macrodemanda si fuera necesario en defensa de nuestros derechos adquiridos y consolidados en esta situación fraudulenta, en la contratación, siempre dentro del marco legal y nunca más allá. Las cuantías económicas que podrían derivarse como consecuencia de los procesos judiciales significarían dilapidar buena parte del ahorro que se ha logrado en los últimos años. Esta situación límite es la que obviamente no solo como vecinos de Santa Cruz, sino como trabajadores y trabajadoras concienciados con nuestra capital a la que servimos y por la que trabajamos, queremos que no suceda. Es un hecho al que nos están abocando los máximos responsables de nuestra situación y a la que estamos dispuestos a emprender en breve. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es una de las administraciones públicas españolas que tratan de tapar los abusos y fraudes cometidos en la contratación temporal sucesiva de sus funcionarios interinos, personal estatutario, temporal y trabajadores temporales de larga duración, mediante convocatoria de OPEs y procesos selectivos de acceso libre, mal llamados procesos de estabilización, sin asumir responsabilidades e infringiendo con ello la Directiva 1999/70 y su Acuerdo Marco sobre el Trabajo Temporal, que obliga a sancionar estos abusos mediante la imposición de una medida sancionadora efectiva, disuasoria y proporcionada. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también de 14 de septiembre de 2016, recaída en los asuntos C-184/15 y el C-97/15, proclama que cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada, es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con el objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión. No habla de potestad, ni de posibilidad, ni conveniencia, ni de discrecionalidad, sino que tajantemente afirma que ante el abuso es indispensable y no cabe otra opción que adoptar alguna medida sancionadora al fin de proteger a los empleados contra la inestabilidad y la precariedad en el empleo. El artículo 2 del párrafo primero en la Directiva 1999/70 de los Estados miembros deben adoptar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por dicha directiva. Los OPEs y los procesos selectivos de acceso libre que están convocando no pueden ser concebidos como una medida sancionadora a que cumpla con los requisitos de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, anexo a la Directiva 1999/70, ya que el Tribunal de Justicia Europeo tiene dicho que si en un Estado miembro solo se permite la transformación de la relación temporal abusiva y fraudulenta mediante la participación en procesos selectivos u oposiciones como única medida para prevenir y sancionar el abuso, se está vulnerando la cláusula 5 del Acuerdo Marco.
En esta desproporcionada y abusiva temporalidad, superior en algunos casos a los 30 años, demuestran, por un lado, que los empleados públicos temporales cubren el déficit estructural del personal fijo o de carrera y que, de otra parte, que la posibilidad de acceder a la fijeza en el empleo a través de procesos selectivos que tiene que convocar la propia Administración empleadora, que es, recordémoslo, la autora y responsable de este abuso, no garantiza la protección de los trabajadores, al contrario, es causa del abuso y de una situación de precariedad en el empleo incontrolada y desproporcionada. Es así que, no siendo la convocatoria de procesos selectivos una medida sancionadora acorde con la Directiva 1999/70, como quiera que en el sector público nacional no existe medida alguna para sancionar los abusos producidos en relación temporal sucesiva mantenida con los empleados públicos por las administraciones empleadoras, no cabe otra opción en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo que la transformación de la relación temporal sucesiva abusiva mantenida con los funcionarios y trabajadores públicos y de trabajadoras públicas en una relación fija equivalente a la del personal fijo o de carrera. Está ya oficialmente en el Tribunal de Justicia Europeo bajo el asunto C-429/18 Fernández Álvarez y otros una nueva consulta vinculante con la que dieron a lugar las 3 famosas sentencias europeas del 2016, que en caso de obtener respuesta favorable por parte del Tribunal de Justicia Europeo, que está por encima de todos los españoles y por la jurisprudencia que establecería, podría tener consecuencias de dimensiones monumentales, trascendentales y favorables para la estabilidad real de los empleados públicos con más de 3 años de temporalidad. El juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid ya le plantea al Tribunal Europeo, dentro del procedimiento judicial procedimiento administrativo 125/2007, entre otras varias cuestiones, su cuestionamiento de que se convoquen a ofertas de empleo público temporal, o sea, ofertas convencionales, los puestos estatutarios de temporales de 2 o 3 años que pueda considerarse la medida adecuada que la ley europea exige. Debe existir para sancionar a la Administración y compensar al personal en situación de abuso y temporalidad. Gracias, señor alcalde, gracias, equipo de oposición, y perdonen que he estado un poco nervioso. Gracias. Bueno, y para terminar el turno de participación ciudadana, tiene la palabra doña Ana Plasencia, en representación de Intersindical Canaria. Puede acercarse al atril, dispone usted de 5 minutos y cuando quiera puede dirigirse al pleno. Sea usted bienvenida. A todos, muchas gracias, señor alcalde. Siguiendo con lo que han expuesto mis compañeros, decir que actualmente a lo largo de toda la geografía española se están llevando a cabo varios juicios al respecto del tema que nos toca, en los que se considera cada vez con más frecuencia que la conversión de una relación de duración determinada en un indefinido no fijo no es una sanción eficaz conforme a la norma europea, por lo que se traslada cada vez más al Tribunal de Justicia Europea una pregunta en los siguientes términos. ¿Es conforme la interpretación que se realiza por parte de los jueces que la conversión del trabajador temporal objeto de abuso en indefinido no fijo no es una sanción eficaz en cuanto el trabajador así calificado puede ser cesado, ya sea porque se cubra su puesto en proceso selectivo o ya sea porque se amortiza la plaza? Y por ello no es conforme con el Acuerdo Marco para prevenir la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada al no cumplirse el artículo 2, párrafo primero de la Directiva 99/70, en cuanto no garantiza por el Estado español los resultados fijados en la misma. Los procesos selectivos no deben suponer una sanción. Ya se ha accedido al empleo público mediante procesos que han garantizado la igualdad, el mérito y la capacidad. Por tanto, se cree de justicia que los trabajadores y trabajadoras en fraude de ley accedan a la fijeza o a la permanencia. Nuestra selección ha seguido los mismos principios constitucionales que la selección de los funcionarios de carrera. Eso no nos da derecho, por supuesto, a ser funcionarios de carrera si el nombramiento efectivamente es temporal, pero sí nos puede dar derecho a la conversión de la temporalidad en permanencia cuando se acredite el fraude o el abuso.
la exigencia de permanencia iría unida a categoría a extinguir. Según la resolución del Parlamento Europeo, tras las peticiones recibidas en la Unión Europea sobre el abuso de la temporalidad, tanto en la empresa como en el empleo público, la conversión a fijo es adecuada y pide que se incluya en la normativa nacional como medida ante el abuso de temporalidad, sin perjuicio de sanción e indemnización adicional, condenando el despido por este fraude de ley. En base a estos antecedentes que hemos relatado, algunas administraciones han decidido comenzar a regularizar su situación con respecto al personal temporal. Algunos ejemplos de ello son el Ayuntamiento de Jerez, donde 20 funcionarios municipales, impulsados por el propio Gobierno municipal, han tomado de sus nuevos cargos tras superar un concurso de mérito. El Ayuntamiento de Getafe, mediante un concurso de mérito, 5 plazas de animador han conseguido la condición de empleado público como laboral fijo. El Ayuntamiento de Aranjuez, que mediante su proceso de estabilización y consolidación de empleo temporal y un sistema de selección de concurso de mérito, ha dejado fijo a 13 funcionarios y funcionarias de su ayuntamiento. Y, por último, el Ayuntamiento de Antigua, como otro de los miles de ejemplos que se podrían poner. En el acuerdo plenario del 3 de mayo de 2017, se acuerda que su personal laboral indefinido no fijo permanecerá en puesto en su situación de a extinguir, de tal forma que no estará obligado a participar en ninguna convocatoria, ya que, por supuesto, no estará reflejado ni se reflejará en la RPT del Ayuntamiento de Antigua. En la Mesa General de Negociación con este Ayuntamiento de Santa Cruz, intentando asimilar logros conseguidos en otras administraciones, como ejemplo el de la Comunidad Autónoma Canaria, se nos ha reprochado en todos los casos que no es de aplicación directa lo pactado en sus negociaciones, al ser o tener condiciones diferentes que han podido influir en las mismas. Siguiendo este argumento esgrimido por ustedes, ponemos en último lugar el ejemplo de lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, Ley 7/2018, su artículo 54, por el que se aprueba un plan de estabilización de empleo temporal en cumplimiento de la ley. Asimismo, el plan reservará, como medida excepcional, un número de plazas destinadas a la estabilización del empleo temporal y la consolidación del empleo temporal del personal mayor de 50 años mediante el sistema de concurso de mérito, en las condiciones de antigüedad que se determinen en el mismo. Por todo lo expuesto y la moción presentada en el día de hoy por los grupos políticos Sí se Puede, Izquierda Unida y PSOE, apoyamos dicha moción y, en consecuencia, solicitamos la firma de un pacto por la estabilidad del empleo a través de la aprobación de un plan de empleo consensuado con las centrales sindicales, con los objetivos principales de estabilización del personal en su puesto de trabajo, el no incremento del personal interino e indefinido, el incremento de la plantilla de la policía local y la cobertura de las plazas vacantes mediante puestos fijos. La paralización de todos los procesos selectivos que afecten directamente al personal temporal en fraude de ley, hasta que no se apruebe y se ejecute el citado Plan de Empleo Municipal. Al mismo tiempo que exigimos la recuperación de vacantes y plazas amortizadas, sacando a oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias. La voluntad política para regularizar la situación laboral de 374 familias que lo dan todo en defensa de este ayuntamiento y de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife. Y el cumplimiento de los propios acuerdos establecidos en el Pleno del 21 de noviembre de 2007. Apelamos, pues, a la sensatez y esperamos que esta vez sí se nos escuche. Reiteramos una vez más la petición de apoyo al Grupo de Gobierno para llegar a una solución razonable. Aspiramos a obtener su compromiso y deseamos que el sentimiento de desasosiego y desesperanza, que por desgracia cada vez es más frecuente en los empleados públicos, desaparezca. Sería un buen punto de partida llegar a un compromiso en este acto público para avanzar hacia un consenso con los representantes de los trabajadores, llegando así a unar fuerzas, todos en un mismo sentido, para que quienes integramos este ayuntamiento podamos ofrecer y prestar servicios públicos de calidad y excelencia que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife merecen. Muchísimas gracias. Y con su permiso, señor alcalde, nos gustaría hacer la entrega del contenido total de nuestras intervenciones y una copia para el grupo de los partidos
políticos. Lo entrega a los servicios del ayuntamiento y los reparte los servicios de la alcaldía. Gracias. Gracias por el tiempo. Pasamos a votar, a debatir la moción. Tiene la palabra. ¿Quién tiene la palabra por don Pedro Fernández Alsila? Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, felicitar a los intervinientes en representación de las centrales sindicales, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Sindicatos de Empleados Públicos de Canarias e Intersindical Canarias, don Jesús León Suárez, don Víctor Rodríguez y doña Ana Plasencia. En estos 15 minutos creo que hemos tenido ocasión de conocer con detalle a quien le corresponde transmitir la situación en la que se encuentran muchísimos trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz con relación a la inestabilidad del empleo. Esta justamente es la propuesta que nosotros formulamos en la moción que viene apoyada por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, apoyada también por Ciudadanos y por Sí se puede. Lo que se plantea es un pacto por el empleo. Justamente es pactar. Es llegar a un acuerdo entre todos para la estabilización del empleo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Creo que no corresponde explicar la situación en la que se encuentran muchísimos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Cruz. Lo ha expresado con todo detalle, ya digo, las personas que han intervenido. Justamente también las personas que han intervenido han hecho un análisis jurídico muy detallado de cómo está la situación en los tribunales de justicia europeos, en la legislación estatal, etcétera, etcétera. Tampoco nos corresponde, creemos, aunque si ustedes lo consideran oportuno, podemos también detallarlo, pero creo que sería incidir de nuevo en lo que ya se ha dicho con bastante certeza. Y tampoco corresponde las propuestas que nos hacen los sindicatos, porque yo creo que las propuestas han sido detalladas por todos ellos, especialmente por doña Ana Plasencia. En la moción, de manera muy sintética, en primer lugar, abordamos la situación en la que se encuentran los interinos y los indefinidos no fijos, establecemos un porcentaje superior al 40% y lo calificamos de realmente alarmante o extraordinaria esta situación. Hacemos unas propuestas muy concretas para ir hacia una estabilización en el empleo. También detectamos, por la información que nos han ido dando las centrales sindicales, muy contrastados en las páginas de transparencia del propio Ayuntamiento de Santa Cruz, en lo que se refiere al proceso de interinidad durante este mandato, porque nos hubiera parecido oportuno ir reduciendo la práctica de acudir a procesos de interinidad o personas que en un futuro pueden estar como indefinidos no fijos. Y fundamentalmente lo que planteamos son una serie de soluciones que llamamos Pacto por el Empleo, porque ya digo, lo que se trata es justamente de llegar a un acuerdo entre todos, principalmente entre los más directamente afectados. Y ese es el espíritu que quiero transmitir en esta primera intervención nuestra. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, o es, digamos, la oferta que le hacemos al actual equipo de gobierno, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo en clave de estabilización del empleo, sabiendo además, como también se ha dicho por parte de los intervinientes, que ya algunas administraciones, en una situación muy parecida a la que se encuentra el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha avanzado unas propuestas muy concretas. Me refiero a la Comunidad Autónoma de Canarias, que la Ley de Presupuestos del año 2019, señala en su artículo 54, señala, asimismo, el plan reservará como medida excepcional un número de plazas destinadas a la estabilización del empleo temporal y a la consolidación del empleo temporal de personas mayores de 50 años mediante el sistema de concurso de mérito. Bueno, entonces no me va a dar tiempo. En fin, tampoco era necesario que me exceda el tiempo. Lo que queremos es el deseo de llegar a un acuerdo con el actual equipo de gobierno y también desde la perspectiva que en mayo de este año, muy posiblemente estaremos representados todos los grupos municipales que estamos en el día de hoy y que sería conveniente proyectar
qué es lo que queremos hacer durante el próximo mandato entre aquellas personas que estén en la oposición y aquellas personas que estemos en el equipo de gobierno. ¿Cómo se va a fraguar ese pacto por el empleo en un plan de empleo a partir del 2019? Muchas gracias. Gracias. Doña Evelyn. Don Enrique. Don Enrique. Muchas gracias, señor alcalde. Felicitar a Jesús Manuel, Víctor Manuel y a doña Ana Plasencia por su intervención y gracias por estar aquí. Al igual que hicimos en el pleno de julio del año pasado vislumbrando un posible acuerdo, la situación actual, lejos de ser la refrendada en los acuerdos alcanzados en ese momento, es más bien todo lo contrario y la incertidumbre se impone cada vez más. En este sentido, nos reiteramos en lo dicho por los sindicatos y apoyamos su propuesta. Debemos estudiar soluciones dentro de la legalidad que den respuesta a este grave problema al que se enfrentan más de 300 trabajadores y sus familias. Repito, y sus familias, donde muchos de ellos tienen más de 45 años y llevan trabajando para el consistorio más de 25. Manifestar nuestro apoyo a este colectivo e instar al equipo de Gobierno a que muestren su voluntad política de hacer todo lo posible en solucionar este problema y evitar que se judicialice, llegando a una solución consensuada con los trabajadores afectados en el ayuntamiento. Este ayuntamiento tiene una alta tasa de trabajadores municipales temporales interinos que debe corregirse y, lejos de reducirse, se ha incrementado a raíz de la política de empleo público efectuada por el equipo de Gobierno que provocará que a lo largo de este año tengamos 48 nuevos trabajadores en fraude de ley y, como no, 35 nuevos trabajadores en fraude de ley en el 2020 y 15 nuevos trabajadores en 2021 que se sumarán a los ya existentes. Por ello, consideramos oportuno cambiar esta dinámica y acordar entre todos los partidos un pacto por la estabilidad del empleo con las centrales sindicales con representación en el ayuntamiento y organismos públicos, cuyo objetivo sea la estabilización de aquel personal en su puesto de trabajo, el no incremento del nuevo personal interino o indefinido, la cobertura de plazas vacantes mediante puestos de trabajo fijos y el incremento de la plantilla de la policía local. Gracias. Don José Ángel. Por favor. Don José Ángel, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero, y como no puede ser de otro modo, quiero agradecerle por la franqueza y la capacidad de resumir un problema que han tenido tanto Jesús como Víctor como Ana, los representantes de los sindicatos que han venido a hablar como portavoces y en nombre de todos sus compañeros. También quiero recordar que, por lo menos desde la visión que creo que compartimos con todas las oposiciones del Grupo Municipal Socialista, los trabajadores de este ayuntamiento, estos trabajadores afectados, son las víctimas de las malas prácticas de las políticas de personal que durante muchos años se han llevado no solo en una administración como el Ayuntamiento de Santa Cruz, sino en otras muchas administraciones donde este problema se va reproduciendo. Y desde luego sí que creo que la inestabilidad que genera a las 374 familias que están hoy aquí representadas por este nutrido grupo de trabajadores y sus portavoces, no podemos hacerles oídos sordos. Y creo que esta moción es absolutamente oportuna. Y me dirijo tanto al concejal de Recursos Humanos, a Juan José,
como el propio alcalde. Tenemos una única oportunidad de cerrar bien un episodio como el que traemos aquí hoy en esta moción. Miren, este ayuntamiento precisamente no puede vanagloriarse de ganar muchas sentencias contra los trabajadores que lo denuncian. Es más, me atrevería a decir que suele perder por goleada. Y yo no me quiero ver, como bien dice don Pedro Alsila, gobernando dentro de 50 días con un problema y una macrodenuncia con los trabajadores, sabiendo además que tenemos todas las papeletas para perderla. Yo creo que hay que reconducir el tema, que hay que sentarse, que hay que hablarlo, que existen opciones legales y que existen caminos diferentes al que ha emprendido este equipo de gobierno que puede servir para acabar con un agravio histórico a los trabajadores de esta corporación, que es la que nosotros ahora mismo tenemos el deber de defender. Estos trabajadores, muchos de ellos llevan hasta 20 años, 25 años, dando servicio a nuestro ayuntamiento. ¿Cómo no podemos pararnos y pensar cómo ofrecerles una solución que le dé estabilidad de una vez por todas a su trabajo y, desde luego, no emprender ninguna acción que pueda perjudicar lo que ha sido durante 20 años un servicio público al ciudadano de Santa Cruz? Nosotros no podemos mirar para otro lado. Ni el alcalde ni el actual responsable de los servicios de recursos humanos. Y esta moción lo que nos abre y lo que pide con toda la franqueza es pararnos y sentarnos y hablar, examinar las vías que existen y ponerlas en práctica. Son 374 familias que están hoy aquí representadas. Insisto, no podemos dejar pasar la oportunidad que hoy tenemos de salir con un acuerdo unánime sobre parar los procesos selectivos, sentarnos en una mesa, dialogar, hablar y solventar un problema que desde luego es acuciante porque son 374 familias. Y recordar que este ayuntamiento no precisamente ha ganado muchas sentencias en lo que a su personal se refiere. Es más, no ha ganado ninguna. Las hemos ido perdiendo todas. Algunas con un gran coste económico para esta casa. Y en alguna incluso dándose la paradoja de que hay gente cobrando o que cobrará de este ayuntamiento y está en su casa sin poder venir a ocupar su puesto de trabajo. Basta ya. Son las víctimas de una mala política de personal que se han llevado a cabo las administraciones públicas durante mucho tiempo. Se ha engañado a muchas personas que cuando pudieron ocupar su puesto de trabajo no se les permitió y ahora se ven una absoluta indefensión por decisiones que se están tomando, desde mi punto de vista, de manera precipitada y excluyente. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra don Juan José Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Quiero agradecer las intervenciones de los representantes sindicales. Han sido 118 sesiones las que en este mandato hemos tenido con ellos y ya pues con muchos de ellos pues casi que tenemos una relación de amistad. Y es a ellos, a los trabajadores, a los que querré básicamente dirigirme en mi intervención. No sin antes sí hacer algún planteamiento a los representantes de los grupos políticos. Afortunadamente, en mayo, para los trabajadores de este ayuntamiento, no van a ser ustedes los que estén tomando las decisiones en materia de recursos humanos. La semana pasada, Carmena lanzaba el mayor ERE público, liquidará a 4.000 interinos. Esas son las políticas que luego se hacen de verdad por quienes quieren hacer un uso demagógico, y es lo que están haciendo en la sesión de hoy, de un problema que es complejo, que no es tan sencillo, que hemos trabajado mucho sobre él durante mucho tiempo buscando soluciones porque nos preocupa y nos ocupa la situación de los trabajadores de este ayuntamiento. Hay una serie de antecedentes que es importante que señalemos.
Santa Cruz de Tenerife ha sacado ofertas de empleo público en el año 14, en el año 15, en el año 16 y tenemos pendientes las del 17 y las del 18. Siempre al máximo de lo que las leyes de estabilidad, la ley de presupuestos y la ley de estabilidad presupuestaria permitía para este ayuntamiento. Y simultáneamente, y lo volveríamos a hacer, hemos incrementado la contratación de interinos y temporales. Lo hemos hecho porque teníamos necesidades en distintos servicios, los trabajadores sociales, 42 trabajadores sociales que de otra manera no estarían prestando servicio ahora mismo en el ayuntamiento. ¿Se imaginan cuál sería la situación de nuestros servicios sociales? O 14 arquitectos técnicos, o 38 técnicos de administración general. ¿Cómo sería la contratación o los distintos servicios públicos que desarrolla la ciudad? Todas las administraciones públicas están afrontando ahora mismo problemas similares, porque este es un problema que no solo afecta a Santa Cruz de Tenerife, afecta a todas. Estamos teniendo, pues todas las semanas recibimos la noticia de algún trabajador del ayuntamiento que se va, porque saca plazas en otras ofertas de empleo público que están desarrollando comunidad autónoma, cabildos, ayuntamientos, etcétera. Administraciones con problemas iguales que los que tiene Santa Cruz de Tenerife y que se basan en un acuerdo que han firmado las principales centrales sindicales de este país, la UGT, Comisiones Obreras y el CESIF, 22 de marzo de 2018, donde se establece que los planes de estabilización para el empleo, el instrumento para ello serán las ofertas de empleo público y que el mecanismo para ello es el concurso-oposición. Ese es un acuerdo que afecta a las corporaciones locales, no los que adopta la comunidad autónoma, que tiene un rango, una posibilidad de autorregularse distinta a la que tiene las corporaciones locales. Nosotros nos debemos a la legislación básica del Estado y nos incumben esos acuerdos. Un concurso-oposición que, desde luego, lo que el ayuntamiento plantea, y además porque tenemos la experiencia de hacerlo, es un concurso-oposición. Si visitan la página de la UGT de Andalucía, por ejemplo, sacan pecho de las bases que han negociado para los concursos oposición en los municipios de la comunidad andaluza, con unas características que serán inferiores a los que el Departamento de Recursos Humanos de este ayuntamiento está estudiando para beneficiar a trabajadores en las mismas situaciones, trabajadores temporales, indefinidos, trabajadores interinos de esas corporaciones. No hay nada que en ese sentido diferencie con respecto a la situación en Santa Cruz de Tenerife. Y esa situación en Santa Cruz de Tenerife no solo nos vamos a limitar a mejorar todas las condiciones posibles que faciliten el acceso a la estabilización del empleo, vamos a poner en marcha también un plan de formación específico para estos trabajadores. Vamos a tomar todas las consideraciones que la legislación, en ese sentido, tiene. Perdón, don Juan José. Ahora un momento. Yo le rogaría al público asistente que mantuviera silencio cuando estén interviniendo cualquier concejal. Creo que lo han hecho hasta ahora. Estamos yendo mucho más allá de lo que permite el reglamento en una sesión de pleno, pero no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Ahora, creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse en libertad y nadie tiene derecho a ser ininterrumpido. Las centrales sindicales se han manifestado en su turno de participación ciudadana, nadie ha interrumpido y lo mismo los concejales, cada uno está diciendo pues su posición política y debemos de mantener silencio en el pleno cuando un concejal esté interviniendo. Continúe usted, don José. Muchas gracias, señor alcalde. Y como digo, no hay atajos a la legalidad, no los hay. La ley de presupuestos actualmente en vigor posibilita lo que ha sido para Santa Cruz la mayor oferta de empleo público de la historia, pero condicionada. Está condicionada a todas las corporaciones locales a que en el 2022 alcancen el 8% de la tasa de temporalidad. Si no, son ayuntamientos que van a ser intervenidos, con consecuencias, por ejemplo, sobre su participación en los presupuestos generales del Estado. Es una obligación legal, tenemos tiempo, son 3 años, pero tenemos que lanzar esas ofertas de empleo público que lo permitan. Ofertas de empleo público que además tenemos la suerte de contar con un equipo en recursos humanos del Ayuntamiento que ya vivió una experiencia similar en el Cabildo Insular de Tenerife,
que afectó a 212 trabajadores. 212 trabajadores que estaban en estas mismas condiciones y que fueron estabilizados todos. No fue ninguno a la calle, pero tuvieron que hacer una parte del trabajo, tuvieron que hacer parte del esfuerzo. Fue un proceso concurso-oposición. Tenemos la experiencia, tenemos las herramientas, tenemos los medios, tenemos el tiempo para poder conseguir que esa única fórmula que existe, no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas que nos permitan conseguir la estabilización del empleo, si no es por la vía que está legalmente establecida, que son las ofertas de empleo público, que son el concurso-oposición. Eso sí, vamos a poner todas las condiciones para que esos trabajadores que han estado durante tantos años, algunos con otras ofertas de empleo público que no pudieron superar, pero que han seguido prestando servicio en el ayuntamiento, pues podamos asegurar en ese sentido que se consoliden en el puesto de trabajo. Porque si no, paralizar ese proceso, primero que nos haría llegar al 2022 sin cumplir con ese 8% de temporalidad, sería imposible por los plazos, porque son muchas las convocatorias que tenemos que sacar, haría que este ayuntamiento fuera intervenido, haría que esta situación se siguiera perpetuando en el tiempo, porque no podemos dejar de contratar policías. La oferta de empleo público está en las plazas de policía, no pueden contratarse de otra manera. El único instrumento es la oferta de empleo público. La única forma de reducir la tasa de temporalidad, de que tengamos menos interinos, es a través de la oferta de empleo público. A partir de ahí, otras cuestiones que mencionan en su propuesta, pues es llueve sobre mojado. Pues claro que estamos priorizando las plazas de policía local. Toda la tasa de reposición que hemos tenido en las ofertas de empleo público de los últimos años se han centrado ahí y es también el objetivo para la próxima. No sé si agoto todo mi tiempo para la segunda intervención aquí o... No, en una primera intervención le quedan 29 segundos. Vale, perdón. Pues en ese sentido, ya digo, reiterarles el compromiso con la estabilización del empleo, pero por la vía legal, por la vía que están afrontando todas las administraciones en este país y que el Ayuntamiento de Santa Cruz se tiene que sumar lo antes posible, porque si no tenemos el riesgo también de descapitalizarnos, de perder buenos funcionarios, buenos trabajadores que están sacando esas pruebas que están otras administraciones sacando y que nosotros aún no hemos hecho. Por supuesto, tendiendo la mano, como siempre hemos hecho, la representación sindical, para que las condiciones para nuestros funcionarios, para nuestro personal laboral interino, indefinido, pues sean las mejores y podamos consolidar ese empleo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos a segundo turno de intervención. Don Pedro. Gracias, alcalde. Como me comí el tiempo, y bueno, el alcalde me recriminó con justicia por este asunto, no me dio tiempo de decir algo que yo creo que iba a decir el señor concejal, y era que no hablara de Madrid, de Cádiz, de no sé qué otro municipio, lo que se ha hecho no sé qué otras cosas, que dedicáramos el tiempo que nos da el reglamento a hablar justamente y exclusivamente de Santa Cruz, porque yo creo que el tiempo lo deberíamos dedicar especialmente a ver qué soluciones aportamos cada uno de nosotros para resolver el tema de la alta tasa de interinidad y de trabajadores indefinidos no fijos. Por el bien del ayuntamiento y también en justicia para las personas que llevan desde hace más de 10 años en esta situación. Y yo no he escuchado ninguna de las propuestas que ha hecho el señor consejero con relación a lo que propone, por ejemplo, la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, en el que dice algo parecido, muy parecido, a lo que proponemos los grupos de la oposición y a lo que proponen también los sindicatos. Entendemos que en términos de legalidad, porque los letrados del Parlamento de Canarias son bastante estrictos en este asunto y los letrados también del Gobierno de Canarias también lo son. ¿Por qué no indagamos en esta propuesta y vemos las posibilidades que nos da? Y sobre todo, si lo que estamos simplemente es hablando de un pacto por la estabilidad en el empleo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, si usted quiere, abordemos fundamentalmente los principios en los que podemos estar de acuerdo. Buscar solución a las personas que están en esta situación, que yo creo que en eso estarán ustedes de acuerdo. ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Van a convocar oposiciones y van a dejar a estas personas muy posiblemente en la calle? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Cree que eso es hablar en términos de justicia y de equidad?
¿O deberíamos de, entre todos, en ese pacto por el empleo, que después se refleje en un plan de empleo, veamos las opciones que se tiene para estabilizar a estas personas? Y sobre todo, reduzcamos en las plazas de nueva creación los procesos de interinidad que al cabo del tiempo ocurren situaciones como la que estamos ahora mismo denunciando. Y también usted verá que la propuesta que hacemos todos los grupos municipales de la oposición en esta moción tiene que ver en la línea de incrementar también la plantilla de la policía local, que eso está usted de acuerdo, están de acuerdo los sindicatos y estamos de acuerdo nosotros. Plasmemos estos aspectos, aquellos que puedan ser concretos en ese pacto por el empleo y aquellos que no podamos alcanzar el detalle en la redacción, lo llevemos a principio. El principio debe ser buscar soluciones para la estabilidad en el empleo de este personal que se encuentra interino, indefinido o fijo, en fraude de ley. Y, lógicamente, mientras buscamos esa solución, paralicemos los procesos selectivos. Creo... Termino, ¿no? Creo que esa propuesta es perfectamente asumible por todos. Incluso si usted nos propone algún tipo de acercamiento, podemos consultarlo con las centrales sindicales, o si vemos un atisbo de deseo de llegar a un acuerdo con las centrales sindicales, podemos dejar la moción sobre la mesa y debatirla en el próximo pleno del mes de abril. Pero tiene que haber, en fin, algo distinto a lo que hemos escuchado en su primera intervención. Bien. Don Enrique. Esto es muy sencillo, señor Martínez. Siempre se nos acusa a la oposición de posiciones radicales y en este caso lo único que he oído son palabras por parte de la oposición de posibilidades, vislumbrar, buscar, sentarnos, hablar. Y en este caso no para legislar, ya que nosotros no podemos legislar. Nunca vamos a estar ni por encima de la ley ni por debajo de la misma. Por lo tanto, eso se da por hecho. Lo único que estamos hablando es de las posibilidades de futuro de 300 familias que se ven abocadas precisamente a un incremento a la concejalía del señor Óscar García en el IMA. Por lo tanto, lo que nosotros queremos desde este humilde grupo político es que una posibilidad de negociación se establezca de forma real y no tajante. Gracias. Don José Ángel. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que un poco decepcionado con la primera intervención del concejal, porque es un poco más de lo mismo, ¿no? Tiene bastante tendencia a hablar de un montón de ayuntamientos. Miren, podemos discutir lo que usted quiera de todos los ayuntamientos que usted quiera. Desde luego, con el ERE que plantea Carmena en Madrid, yo tampoco estoy de acuerdo. Si quieres podemos votarlo aquí, no sé qué efecto tendrá. En todo caso, lo que sí tiene efecto es la decisión que tomemos hoy aquí sobre lo que plantea esta moción. Curiosamente, y miren que hemos tenido gente protestando fuera del ayuntamiento. Curiosamente, hoy está la Unipol por fuera de aquí. Eso ya a mí me da a entender que poco acuerdo quieren llegar. No sé por qué está la Unipol fuera de aquí cuando lo que están hoy aquí protestando son trabajadores de esta casa. Curiosa que por primera vez en todo lo que va de mandato esté la Unipol por fuera del ayuntamiento. Y hay cosas en las que sí que estamos claramente de acuerdo. Habla usted de no paralizar todos los procesos selectivos, pero si es que lo decimos en la moción, solamente debe paralizar los que afecten directamente a los empleos que están en riesgo. Todo el resto de procesos selectivos usted lo puede continuar. Lo que pide esta moción es que usted se vuelva a sentar. 118 sesiones ha tenido en estos 3 años, casi 4 ya, pues tenga algunas más. Tampoco cuesta nada. Y vaya con la mente abierta, que tampoco cuesta nada. Intente escuchar, intente
estudiar las propuestas que le están haciendo, porque lo mismo se puede encontrar un punto de encuentro y evitar una conflictividad laboral que, desde luego, por lo menos los que estamos en la oposición, no deseamos. Además, usted tiene una ventaja, y yo creo que también lo entiende así, es que las personas que llevan 20 o 25 años trabajando como servidores públicos para este ayuntamiento y para sus ciudadanos, desde luego es de justicia que nosotros, como mínimo, estudiemos y propongamos vías que puedan conseguir consolidar su empleo. En eso yo creo que usted y yo estamos de acuerdo. Propónganselas, siéntense y propónganselas, búsquenlas. No desaprovechen una oportunidad como hoy de salir todos juntos dando un ejemplo. No enseñe los eres, enseñe su voluntad de llegar a acuerdo y aquí votando favorablemente esta moción. Muchas gracias, alcalde. Doña Saída. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por las intervenciones de Jesús Manuel, Víctor Manuel y doña Ana. Yo creo que evidentemente aquí todos los partidos políticos estamos de acuerdo en lo mismo, en intentar mantener la estabilidad de aquellas personas que efectivamente y por responsabilidad de la Administración se han visto abocados a una situación que es absolutamente injusta, y es que después de 20, 15, 25 años de trabajo para esta corporación nos encontremos en esta situación donde efectivamente hay que reducir las tasas de temporalidad y hay que cumplir la ley. Yo no creo que haya nadie en este pleno presente, tanto en el grupo de gobierno como en el grupo de la oposición, que no seamos totalmente y estemos totalmente implicados en intentar que esta situación que ahora se nos plantea se pueda corregir. Y lo que dice Juan José Martín, aunque yo entiendo que en estas situaciones, sobre todo cuando se acercan las elecciones y estando en la oposición, probablemente si Coalición Canaria y el Partido Popular estuvieran en la oposición, a lo mejor hubiéramos presentado y estaríamos argumentando de esa misma manera. Pero lo que estamos intentando desde el grupo de gobierno es que esos procesos selectivos que se tienen que hacer para darles la estabilidad, y ya lo ha dicho Juan José Martín desde el área de recursos humanos, pasa por incrementar la formación para que se puedan presentar en unas condiciones totalmente preparados para que esos puestos sean cubiertos por ustedes y no por otras personas. Para tomar en cuenta, cuando don Pedro Arcila decía que qué proposiciones había hecho Juan José Martín, que no lo había escuchado, sería porque no quería escucharlo. Pero Juan José Martínez ha dicho varias cosas. Primero, formación, para que el examen final estén perfectamente preparados todos y cada una de las personas que se tengan que presentar. Segundo, tomar en consideración todo el tiempo de permanencia de las personas para que esa puntuación de salida sea muy superior, y yo siento que se pongan de espalda porque realmente queremos ayudarlos y queremos estar con ustedes, y ojalá que sean capaces de entenderlo y ver cómo la demagogia no llega a ningún lado. Don José Ángel Martín hablaba de alguna manera buscar la manera que no sea legal, que no esté establecida, para intentar, convalidar de otra manera esos puestos de trabajo que son eventuales y temporales. Don José Ángel, usted sacó procesos, mientras usted fue concejal de la Gerencia de Urbanismo, usted sacó procesos selectivos, hasta 7 procesos selectivos, que saltándose la legalidad, por saltarse la legalidad, han tenido que ser únicas, todos y cada uno de ellos anulados. Esa es la seguridad hasta un punto, y tener conocimiento de cómo se aplican las leyes es otro. Y en ese sentido estamos totalmente abiertos a pactar y a llegar a acuerdos con todos los trabajadores para que no pierdan su puesto de trabajo. Pero lo que no es posible es llegar a acuerdos cuando las espaldas son los oídos. Muchísimas gracias. Bueno. Alcalde, José Ángel no tiene la palabra. ¿Por alusiones? No fue por alcalde, alusiones. ¿por alusiones? No hay alusiones. No hay alusiones. Alcalde, por alusiones directas. No hay alusiones en lo personal. Se está hablando de la gestión. No tiene la palabra. Hay alusiones y además hay falsedades en lo personal. Se está hablando de la gestión. Alusiones personales y falsedades en lo que ha dicho. Pero usted ya intervino. Hay hasta 5 sentencias a día de hoy que han tumbado la impugnación de la funcionación de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
No tiene la palabra, don José Ángel. No la tiene. Alcalde. Usted ha tomado la palabra sin mi consentimiento. Yo dirijo este pleno. Por cuestiones de forma. Ni cuestiones de forma. No tiene la palabra. Usted tiene que como mínimo escucharme. Le llamo al orden. Tiene que como mínimo escucharme, Usted ya ha intervenido en 2 ocasiones y se le ha dado la palabra en este pleno. Ser presidente no significa dirigir este pleno. No tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En el Pleno hay un reglamento. En el reglamento del Pleno se establecen cuáles son las intervenciones y su orden. Y las cuestiones que tengan que ver con el orden del debate se plantean en la Junta de Portavoces. En este debate está muy claro cuáles son el orden de las intervenciones y cuántas veces se puede y qué grupos políticos pueden intervenir. Y eso es lo que tengo yo que aplicar para que el debate se haga en orden. Don Juan José Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que esperaba el uso electoralista previsible en un tema como este por parte de la oposición, pero desde luego con este tono tan irresponsable. Porque ustedes piensan que si tuviéramos alternativa en un día como hoy, en las fechas que estamos, no la estaríamos dando. No lo estaríamos dando y quedando genial con la representación sindical. Usted que es jurista, señor Arcila, usted sabe de sobra que la legislación de la comunidad autónoma no afecta a las corporaciones locales. Lo sabe. El ámbito competencial de la comunidad autónoma está reducido a su personal. Nosotros nos afecta la legislación a nivel estatal. Pero qué bien queda, ¿verdad? Qué bien queda. Todavía si fuera el señor Enrique Rosales, que no se entera de estas cosas, pero usted sí. Usted sí. Y esto, la verdad, me parece un ejercicio de irresponsabilidad. Hoy el Consejo de Ministros de este país está aprobando probablemente la mayor oferta de empleo público de la historia, más de 40.000 puestos. Más de 40.000 puestos de trabajo que salen con estas condiciones o peores que las que quiere negociar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pero no podemos hablar del Consejo de Gobierno de este país, pero podemos hablar de la nefasta gestión en la gerencia de urbanismo que ha protagonizado el señor Martín con la sucesivas convocatorias que sacó, que todas han sido anuladas, todas. Mire, yo tengo una tendencia, y es cierto que tengo una tendencia, y mi tendencia es a buscar soluciones en el marco de la legalidad. Y en ese sentido insistiremos hasta el final, porque nuestra intención es que el resultado final es que ni un solo trabajador vaya a la calle. Que busquemos las alternativas para ello. Pero sí les digo, esto corresponde también un esfuerzo por parte de los trabajadores. Vamos a poner todas las medidas que por parte de la Administración, más allá de la legalidad vigente, es decir, lo que es la legalidad vigente, pero aparte otras medidas que podamos acordar dentro del marco municipal para que esto sea una realidad y podamos finalizar un proceso donde consolidemos la situación de trabajadores que han estado durante todos estos años dando servicio al ayuntamiento, no seguir descapitalizando el ayuntamiento como se está produciendo en estos momentos y poder alcanzar el 2022, sin que el ayuntamiento incurra en causas de intervención, porque sería irresponsable por nuestra parte, ya no solo como grupo de gobierno, sino lo extiendo también a la oposición, que haga planteamientos, que hagan que este ayuntamiento sea finalmente intervenido y que se le retengan partidas en los presupuestos generales del Estado por no cumplir con su obligación legal de sacar las ofertas de empleo público. Y a partir de ahí, y lo reitero una vez más, vamos a poner, porque al final las ofertas de empleo público es solo el marco en el que se va a desarrollar el juego. Lo importante son las bases genéricas y las bases específicas que van a regular cada uno de esos procesos. Y en ese sentido está todo nuestro compromiso, y lo saben los representantes sindicales. Lo que no podemos hacer es unas pruebas que sea entregar un trabajito y quedarse, porque son ilegales. Y porque cualquier juzgado lo iba a tumbar y porque no se iban a consolidar esas plazas de esa manera. Tenemos que hacer procedimientos que sean acordes a la ley. Muchas gracias, señor alcalde. Le ruego a los empleados públicos, que mantengan silencio en el salón de plenos. Les ruego que mantengan silencio. Por respeto a esta casa y por respeto al salón de plenos.
Les ruego que mantengan silencio y que cumplan el reglamento de esta corporación. Les ruego que mantengan silencio. Se han manifestado las centrales sindicales en su turno de palabra de manera como han querido y de manera libre. Por lo tanto, ya han expresado su opinión y ahora es el turno del Pleno, del Ayuntamiento, que es lo que estamos haciendo. Ya se han cubierto todos los turnos de intervención. Cada grupo político ha dicho lo que ha expresado lo que ha considerado. Y por lo tanto el debate pues ya prácticamente está terminado. A mí me gustaría decir algunas cuestiones. La primera de ellas, conozco a muchos de los empleados públicos interinos, indefinidos, que tiene el Ayuntamiento. A muchos de ellos los conozco. A muchos de ellos los conozco, a otros no, pero a muchos de ellos los conozco. Y tengo que decir que son gente trabajadora, honesta, que cumplen su trabajo y, por lo tanto, que tienen toda la consideración del grupo de gobierno y estoy convencido que de todos los grupos políticos de esta corporación. Y, por supuesto, del alcalde y el reconocimiento a su trabajo. Para mí, no tienen ningún tipo de distinción con respecto al resto de empleados públicos de este ayuntamiento, respecto a su consideración y a su reconocimiento en su trabajo, que quede claro. Este es un asunto complejo, como se ha dicho aquí, no afecta solamente al Ayuntamiento de Santa Cruz. De hecho, ayer había una manifestación de empleados públicos de muchas corporaciones con este mismo asunto o con asuntos similares. Este es un asunto que yo les ruego que no me interrumpan o tendré que intervenir de otra manera y no quiero, porque ustedes son gente de esta casa. Es un asunto complejo, no es un asunto fácil de resolver y en esto yo creo que también estamos de acuerdo todos los grupos políticos. Les puedo garantizar que si este asunto se resolviera, si mañana este tema se resolviera con un decreto del alcalde, con los informes jurídicos favorables, no les quepa la menor duda que lo estaría firmando ya. Pero es que este asunto no se resuelve solo con la voluntad del alcalde o de los concejales o de los grupos políticos, sean de la oposición o sean del grupo de gobierno. Esto no se resuelve solamente con la voluntad de que ustedes se queden aquí a la corporación y que eliminen la incertidumbre. No se resuelve solo con la voluntad. Desgraciadamente hay que cumplir una legalidad. Por lo que yo he escuchado, hay dos asuntos que nos afectan. Uno, un acuerdo estatal suscrito por el Gobierno de España y por las centrales sindicales principales de este país. Eso nos vincula. Y hay otro asunto que es la legalidad, sobre el que puede haber dudas de interpretación. Hay personas que han dicho que es posible aplicarle al régimen de los trabajadores de la corporación local el régimen de trabajo de la comunidad autónoma a través de la ley de presupuestos. Sin embargo, a mí me gustaría saber qué opinan los servicios jurídicos de esta casa, porque a nosotros nos obligan los informes. Estos son expedientes administrativos que ustedes saben y conocen y que tienen que ir con informes favorables, no solamente de los servicios de recursos humanos y servicios jurídicos, sino también de los órganos fiscalizadores de la legalidad del ayuntamiento, como por ejemplo la intervención. Y ya le ha adelantado el concejal que no interpretan lo que pueden opinar, podría opinar hasta yo, de que la ley de presupuestos de la comunidad autónoma se aplica al régimen de los trabajadores de la corporación local. Luego, ese no es el camino porque vamos a encontrar aristas en el camino. Vamos a encontrar informes desfavorables de los servicios jurídicos de la corporación y eso, en vez de llevarnos a una solución, nos va a llevar a entorpecer el problema. No podemos saltarnos la legalidad y habrá, yo supongo que todos estaremos de acuerdo en que habrá un camino dentro de la legalidad y en ese camino vamos a estar juntos. Pero ese camino no lo determina el alcalde, ni lo determina el concejal. Lo determinan, entre otras cosas, los informes de los propios compañeros suyos de esta corporación, de los que informan en los servicios jurídicos, los letrados, o de los que informan en los servicios administrativos de recursos humanos, o del interventor o del secretario
de compañeros funcionarios que realizan un trabajo de interpretación de la ley en esta casa. Luego, el compromiso de buscar un acuerdo, lo vamos a decir más a las claras, no eso llamado de la estabilidad, el compromiso de un acuerdo para que se queden, tiene que ir acompañado siempre de los informes favorables firmados por el ayuntamiento para que eso se pueda realizar con seguridad jurídica. Para que no ocurra que sacamos un camino, nos lo recurre alguien y terminamos en los tribunales y los perdemos y vuelta a empezar. Eso creo que sería bastante peor para ustedes. Luego, voluntad para llegar a un acuerdo, sí, pero añádanle con los informes favorables de los servicios jurídicos de esta corporación. Si le añadimos eso, seguro que vamos a llegar a un acuerdo, porque nosotros perseguimos el objetivo de que se queden. Por tantos años de trabajo a favor del ayuntamiento y a favor de esta ciudad, que yo como alcalde y todos los grupos políticos de esta corporación y el grupo de gobierno también reconocen, lo primero que he dicho en mi discurso. Pero tenemos que hacerlo en base a la legalidad. No es una cuestión de aprobemos la moción y quedamos bien, porque ahora hay elecciones. No, habrá que buscar un camino jurídico avalado por los servicios jurídicos del ayuntamiento que les dé seguridad que el camino que estamos utilizando es el adecuado para llegar al fin de que se queden. Porque si escogemos un camino que genere dudas jurídicas, ese camino nos va a llevar al fracaso y va a ser todo mucho peor. Luego, entre la duda de porque dentro de un mes y medio hay elecciones, quedar bien o hacer las cosas bien, sinceramente, yo creo que estamos en la obligación de hacer las cosas bien. Luego, sentémonos. Y cada vez que haya una opinión jurídica, que puede ser la de ustedes o puede ser la de la corporación, sometámosla al dictamen de los servicios de esta corporación, de los servicios jurídicos. Sometamos al dictamen cualquier propuesta que los sindicatos hagan sobre este tema. Incluso podemos buscar dictámenes exteriores, aparte de los que obligan a la corporación son los de la casa, como ustedes bien saben, son los informes. Pero podamos buscar un dictamen a un catedrático de Derecho Laboral o a una determinada consultoría que nos ayude a ver si en otros sitios han encontrado un camino mejor. Este es un asunto que no se resuelve quedando bien. Este asunto se resuelve haciendo las cosas bien. Y en hacer las cosas bien tenemos el mismo objetivo, buscar que se queden, pero que se queden de una manera legal, sin dudas jurídicas, sin que mañana pueda alguien, cualquier vecino de esta ciudad, llevarnos a los tribunales y tumbarnos cualquier acuerdo que tomemos porque tenga debilidad. Ese es el objetivo que debemos de caminar entre todos. Y yo les digo, en ese camino tenemos que estar, si el objetivo lo compartimos, lo otro es sentarnos y buscarlo, si es que lo hay. Que no genere dudas, son las únicas dos condiciones que yo pongo. Que no genere dudas y que tenga ahí los informes jurídicos de esta casa, incluidos los órganos fiscalizadores. Porque como ustedes comprenderán, nosotros no podemos aprobar nada que no tenga los informes jurídicos y la intervención en la Secretaría a favor. O sea que no podemos hacerlo, porque entre otras cosas estaríamos prevaricando. Luego lo que tenemos que hacer es caminar juntos en buscar una solución jurídica viable. Y creo que en ese camino les tendemos la mano, les tiendo la mano personalmente y nos podemos sentar a hablar desde mañana mismo. Pero lo que no podemos hacer es aprobar cosas que nos puedan llevar al fracaso, porque luego no van a contar con los informes jurídicos favorables del propio ayuntamiento. Esta es la realidad. No es una cuestión de voluntad. El objetivo es que se queden, pero vamos a intentar que se queden sin dudas jurídicas, sin problemas jurídicos y sin soluciones que nos lleven a un camino sin salida. Ese es el objetivo que yo planteo y esa es la propuesta que yo hago. Y espero
Y deseo que, como ocurrió, como ha dicho Juan José Martínez, como ocurrió en el Cabildo hace ya unos años, todos los empleados públicos se queden. Ojalá, ojalá, porque los conozco a todos, pero que se queden bien, se queden sin dudas, sin que nadie pueda tumbarles ningún proceso ni ninguna acción, y que puedan dejar ya las incertidumbres. Y ahora vamos a pasar a votar la moción. Alcalde, si me permite. Con la transaccional de... Bueno, con la transaccional que yo he planteado, que no es otra cosa que sentarnos y buscar caminos con informes jurídicos y de recursos humanos favorables y de los órganos fiscalizadores del ayuntamiento. Vale. Si me permite, señor alcalde. Sí. Yo creo que se acerca bastante a la postura que nos habían manifestado los sindicatos, en la cual se podría reconducir la situación y la propuesta de moción. Si usted nos permite 2 minutos para hablar con ellos, sobre todo por lo que significa la posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Yo creo que mi propuesta es muy clara. Mi propuesta es muy clara, la hago con toda la buena fe y toda la buena voluntad del mundo para conseguir llegar al éxito. Ahora bien, parte de una condición que yo acabo de poner, que es la única condición posible, porque es que no poner esa condición sería mentirles, y es que los informes de los servicios jurídicos y de los recursos humanos y también de los órganos fiscalizadores, intervención, secretaría, etcétera, sean favorables a cualquier propuesta que se haga. Es lo único que pido. Y no hablo de la moción de hoy, hablo del acuerdo final, la propuesta final, definitiva, que se pueda pactar entre todos, ¿no? Eso es lo que yo creo que es más claro, no puedo hablar. Ahora bien, eso no necesita mucho debate, los grupos políticos ya la conocen y lo que hay que hacer es votar, si estamos totalmente de acuerdo con ellas, creo que se acerca bastante a lo que ustedes han planteado y lo que tenemos que hacer es que el Pleno continúe, votarla y que el Pleno continúe. Bien, aparte tendría que hablar con los portavoces de los distintos grupos municipales, pero le vuelvo a repetir, me parece que... Pero cada grupo municipal decide su posición política como quiere. Y la si me permite, termino en 2 segundos. Creo que lo más prudente sería que nos permitiera un receso de 2 minutos para hablar con las centrales sindicales, o bien, si podemos concretar la propuesta. La propuesta es muy concreta. La propuesta sería conveniente escucharlos a ellos e incluso simplemente trasladarle a las centrales sindicales la posibilidad de dejarla sobre la mesa, siempre y cuando haya un compromiso por parte suyo de que en este mes se pueda concretar. Usted está planteando algo que no tiene nada que ver con lo que el reglamento establece para este tipo de debate. Usted está planteando otra cosa que me parece muy bien. Su grupo político ha hecho una propuesta y hay una propuesta, una enmienda alternativa que se asemeja bastante, como usted mismo ha dicho, que es muy concreta, que es sentarnos en la mesa de negociación determinada y buscar un camino cierto con los informes jurídicos favorables para llegar al objetivo de la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores indefinidos o interinos del ayuntamiento. Y la propuesta es muy concreta, más concreta no puede ser. Yo creo que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Luego, lo que creo es que ustedes tienen que decidir si la admiten o no la admiten. Y son los grupos políticos los que deben de admitirla. Son los que ustedes las que la han presentado. Si me permite, señor alcalde, yo creo que el receso es un aspecto también recogido por los diferentes reglamentos de cualquier órgano colegiado, la posibilidad de hacer un receso 2 o 3 minutos para poder hablar. En todo caso, creo que es muy sensato lo que le ha dicho el portavoz, si se puede, don Pedro Fernández Arcila. Está diciéndole, es que a nosotros nos basta con el compromiso del alcalde público de que se reunirá e indagarán todas las vías posibles. Simplemente eso, yo creo que la moción podría quedar sobre la mesa, no habría que buscar un texto. Hay un acta del Pleno, hay un Pleno grabado, que por lo tanto la palabra del alcalde en sede plenaria me parece que es suficiente garantía para todos. Pero también es verdad que nosotros tenemos que consultar con los que son los verdaderos protagonistas y víctimas hoy aquí, que son las centrales sindicales que nos han pedido que traigamos este texto ahí. Nuestra posición es que con lo que ha dicho el alcalde en su última intervención es suficiente para nosotros. Creo que es
lo que se consigue es lo que precisamente quiere la moción. Y desde luego, a día de hoy, que además estamos conociendo múltiples sentencias en los tribunales de justicia que están dando la razón reiteradamente a estos procesos selectivos que defienden los trabajadores, creo que como mínimo hay que escucharle, estudiarlo y tener una propuesta conjunta de todos los grupos políticos con el alcalde a la cabeza para poder solventar este asunto. Alcalde, yo pediría ese receso también de 3 minutos para poder consultar con los sindicatos. Lo que podemos hacer es continuar con el Pleno, continuamos con el Pleno, ustedes consultan y este tema lo tratamos pues 1 punto, 2 puntos más adelante cuando ustedes hayan consultado, pero el Pleno no se para. Y por otro lado, si por supuesto que mi oferta es a los trabajadores y mi propuesta es a los trabajadores y efectivamente sentarnos, abrir una mesa, dialogar y buscar caminos que sean avalados por los servicios jurídicos de esta casa y por los servicios administrativos y además los órganos fiscalizadores, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer y a mí me parece que es lo razonable y lo adecuado. Ahora bien, eso es un asunto que pueden consultarlo y trasladamos esto más adelante. Si ustedes dicen que con eso retiran la moción, y estupendo. Si quieren si no lo aceptan, habría que votar la moción como está y si lo aceptan, pues queda aceptada la transaccional y ya está, y queda aprobada la propuesta que acabo de hacer. Por lo tanto, consúltenlo y vamos a continuar con el Pleno. Y dentro de un par de puntos, pues lo volvemos a ver. Moción que presenta doña Asunción Frías para ofertar formación en rehabilitación y renovación urbana. Vamos a votar la moción que está pendiente de la... Sí. ¿Y qué es lo que se ha acordado? La moción se refiere a la de los empleados públicos. Sí. Había una propuesta mía, como alcalde, una propuesta tendiendo la mano. ¿Y cuál es la...? La propuesta es que vamos a mantener la moción tal y cual se presentó. Pues vamos a pasar a votarla. Reitero, y habrá instrucciones en este sentido a la concejalía, reitero la voluntad que transmití antes, constituir una mesa con el asesoramiento de los servicios jurídicos, de los servicios administrativos y los órganos fiscalizadores de la corporación para buscar caminos viables jurídicamente que le den estabilidad a los empleados públicos del ayuntamiento, y lamento profundamente que esa moción alternativa no sea aceptada. Pero vamos a votar la moción tal y como está. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? Bueno, son 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16. Muy bien, por lo tanto queda rechazada. Pasamos al...